Hermanos, paz del Señor para cada uno de nosotros y que tengan un día muy bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí estamos para transmitir un mensaje que ha llegado a mi vida de parte de Dios, y este mensaje es debido a ver el aumento en las iglesias, o el aumento en las personas, mejor dicho, de la falta de congregación, de cómo dejan de congregarse poco a poco y de cómo notar un aumento en eso, en que la gente ya no quiere congregarse, en que la gente no ve la iglesia como realmente Cristo la está viendo, ¿no? Entonces, esto ha llamado mi atención debido a qué es producido esto. He podido ver y comprobar que debido al aumento de la apostasía y debido al aumento de este falso evangelio de la prosperidad, pues esto está aconteciendo en medio de muchas iglesias, de que hay muchos hermanos que se están desanimando y están desertando de la fe. Y por eso quiero traer este mensaje para que veáis y comprobéis de que la importancia de congregarse en la iglesia, de lo que también es la iglesia realmente para Dios, que tenemos que entender que la iglesia de Cristo es su novia, va a ser su esposa, y es aquella por la que Él dio la vida. A pesar de que dio la vida por cada uno de nosotros, que eso es verdad, pero también dio la vida por su iglesia, hermano. Entonces, tenemos que entender esto y verlo a la iglesia como está escrito en las Escrituras, como lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Tenemos que centrarnos y ver lo que dice la palabra de Dios y comprobar lo que es la iglesia de Dios, y así amarla como Dios la ama y como Cristo la ama. Y para esto vamos a empezar con una oración, y ya no vamos a introducir de lleno al texto sobre el cual vamos a desarrollar, o voy a desarrollar este mensaje que viene de Dios. Pero no solamente este mensaje es para vosotros, principalmente este mensaje es para mí. Principalmente cada una de las transmisiones, mensajes que hago, son primeramente para mí. Pero yo quiero compartirlo con vosotros. Por eso vamos a empezar con una oración. Amén. Bendito y Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Señor, gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, porque la iglesia es la amada de Cristo, Señor. La novia, la esposa. Aquella por quien tú diste la vida, Señor. Por eso, Señor, quiero pedirte en esta hora, Señor, que tomes el control de este tiempo, Padre, que así quites toda distracción que pueda haber. Espíritu Santo, guía esta reunión. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, porque estamos anhelando conocerte. Señor, eres tú el que toma el control de esta reunión. Ayúdanos para ser edificados, para crecer, para permanecer, para que todo ese ánimo que está aumentando, Señor, se pueda ir fuera en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos concedas sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor, porque es la que dice tu palabra, que tú das en abundancia, Padre, para aquel que la pide. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, prepara nuestra mente y nuestro corazón, para que esta palabra que vamos a recibir la podamos poner por obra y hacerla carne. Señor, en esta hora pido por cada uno de los hermanos y personas que van a ver este mensaje, Señor, que puedan ser edificados también ellos, puedan ser bendecidos. Oro por ellos y por sus familias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Siempre gracias por todo lo que haces por nosotros. Siempre gracias por hablarnos, por estar con nosotros, Señor, las 24 horas, los 7 días de la semana. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, el texto que vamos a leer está en Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25 hoy. Pero este mensaje tiene una segunda parte, que después serán del 26 en adelante. Pero vamos a centrarnos hoy en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor
y a las buenas obras. Versículo 25 dice, y aquí está la palabra clave del mensaje, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos míos, ahora vamos a hablar de la importancia de congregarnos, por lo cual todo cristiano, escúchame bien, ha de separar un tiempo con diligencia y compromiso, ¿para qué? Para congregarse. ¿Por qué? Porque no se puede vivir espiritualmente sin congregarnos en la iglesia de Cristo. Hermano mío, déjame decirte que nosotros tenemos que amar la iglesia de Cristo como Él nos amó. Amén. ¿Por qué? Porque el que dice que ama a Cristo debe de amar a su iglesia. El que dice que ama a Cristo y no quiere congregarse, no quiere ir a congregarse físicamente, porque hoy en día también hay muchos errores por medio de las redes sociales, en que debido a que no sea por una enfermedad o caso extremo, han tomado la facilidad de congregarse y hacer una iglesia virtual. A ver, lo que dice la palabra de Dios, hermano mío, es que tenemos que congregarnos en un lugar, los unos con los otros, porque ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. Es en la comunión unos con otros, es en unidad, es unido los unos a los otros. Por eso, mira este texto. El que ama a Cristo debe de amar a la iglesia. ¿Por qué? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Esto nos habla también de la importancia de congregarnos. El que no se quiere congregar y dice que ama a Dios, pero no puede amar a su hermano, no puede estar en la congregación de los santos, déjame decirte que eso no está conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque como dice el texto bíblico que hemos visto, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta palabra, en este texto, es claro, radical y no tiene más otro mensaje que el que está escrito. Por eso, hermano mío, déjame decirte la importancia vital que tiene de congregarte en la iglesia de Cristo, en la iglesia por la cual Él ha dado la vida, en la iglesia donde se reúnen los santos, en la iglesia donde se predica el evangelio que está conforme a la palabra de Dios y no una palabra adulterada como muchas veces hay, en la comunión de los santos, como pasaba en la iglesia primitiva, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. En eso es donde nosotros tenemos que prevalecer, porque tú no puedes crecer si no es en la iglesia de Cristo. Jesús dijo que separados de mí no podemos hacer nada. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto te digo, si tú no estás congregándote, si no estás participando en la comunión con los santos, en esta hora te digo y te hago este llamado de la importancia de congregarse, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ha establecido, y es así como nosotros tenemos que crecer. Amén. Vamos a seguir avanzando. Versículo 24 me llamó la atención esto que dice, y considerémonos. Me llamó la atención la palabra considerémonos. Y el significado del original, considerar significa observar completamente, ver, comprender, considerar, echar de ver y mirar. Considerémonos, dice el texto 24, los unos a los otros. Eso tiene que ver el considerar como la forma de la cruz. El mandamiento de Dios está hecho en la forma de la cruz. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo en horizontal
como a ti mismo. Amarás a Dios en vertical y amarás a tu prójimo en vertical. Eso es la cruz. Por eso dice que tiene que ver con la cruz. Y esto va relacionado en la relación horizontal entre los cristianos. Tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que poner en práctica ese amor amando a mi hermano. El sentido de la palabra considerar es el de prestar atención, a incitarnos mutuamente, y se refiere al amor ferviente y práctico. Lo voy a volver a repetir. El sentido de la palabra considerar, o sea, el significado, la dirección, lo que quiere decir, es el de prestar atención, a incitarnos mutuamente, a ti y a mí, a incitar a mi hermano, a animar a mi hermano, y se refiere al amor ferviente y práctico. ¿Por qué el amor ferviente y práctico? Primera de Juan 4:8 dice, y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo tengo que poner en práctica mi amor. Tú tienes que poner en práctica tu amor. Y ese amor se pone en medio de la congregación de los santos. Aunque muchas veces, y evidentemente es así, porque a veces la iglesia que vemos aún así no es perfecta hasta que estemos con Cristo, pero nosotros somos parte de una congregación, porque eso es lo que Dios ha establecido y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Si tú tienes un pensamiento de que bueno, no pasa nada, yo me puedo arreglar con Dios y ya iré adelante, yo estoy en paz con Dios, déjame decirte que ese pensamiento es equivocado. Ese pensamiento no es bíblico, es antibíblico, porque lo que Dios quiere es que nosotros, cuando en el momento que aceptamos a Cristo en el corazón, nosotros vamos dando pasos de obediencia, damos el paso del bautismo para obediencia, nos participamos de la congregación de los santos, de la Santa Cena, como dijimos, del partimiento del pan, y vamos creciendo entre los hermanos, porque ahí es donde se pone en práctica el amor, aún así en esa unidad, creyendo la unidad del Espíritu que ha hecho entre nosotros, que aunque seamos distintos de nacionalidades, de razas, de costumbres, de educaciones, estamos unidos bajo un mismo Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, y ante todo, primera de Pedro 4:8, tened ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor, un amor encendido y práctico, no frío y de labios. Mirad lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18, con respecto a esto. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes, dice, de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, dice, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar en hecho, amar de palabra. Si tú te reúnes virtualmente con un grupo de hermanos, no estás practicando el amor, estás amando solo de palabra, porque el verdadero amor se demuestra. Por eso dice así, esto es con respecto al enfriamiento del corazón. Mira lo que dice. Pero el que tiene bienes, dice el versículo 17 de 1 de Juan 3, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, si vemos que alguien tiene necesidad y cerramos contra él su corazón, el amor de Dios no está en nosotros. No hay amor de Dios. Hay orgullo, egoísmo, vanidad, soberbia, cualquier obra de la carne, menos el fruto principal del Espíritu Santo, la virtud principal del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo es el amor. Amén. Seguimos avanzando, hermano mío. Más aún la piedad vertical hacia Dios se demuestra prácticamente, se prueba con el amor horizontal
al prójimo. Lo voy a volver a repetir. Más aún, la piedad vertical hacia Dios se demuestra, dice, practicando el amor horizontal hacia el prójimo, o sea, amando al prójimo, como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otro texto que tenemos que ver, porque las obras son el resultado del ferviente amor. Si yo tengo amor, lo tengo que poner por obra para ponerlo en práctica. ¿Y eso dónde lo voy a hacer? Es en la iglesia. El amor de Dios tiene que estar encendido y se enciende en la congregación, se enciende en la comunión de los santos, se enciende ahí, hermano mío, porque ahí es donde dice la Escritura que Él derrama bendición y vida eterna. Ahí es donde recibimos toda, como dice Efesios 3:20. Recibimos toda la plenitud de Dios. Es ahí donde somos verdaderamente llenos del hermoso y precioso Espíritu Santo, en la congregación de los santos. Y tenemos que ver la iglesia como Dios la ve, lo vuelvo a repetir. Que se abran los ojos de nuestro entendimiento, no viendo en lo natural, sino viendo en lo espiritual. Fortaleciendo en fe aunque la situación sea difícil, pero animándonos, levantándonos, creciendo, luchando, porque nosotros lo que tenemos que hacer en lo individual, hermano mío, si tú quieres hacer algo en lo individual, pon en práctica lo que está escrito en la palabra de Dios, obedece a la palabra, ora, ayuna y pon en práctica lo que está aquí, ¿dónde? En medio de la iglesia. Amén. Versículos 25 dice, no dejando de congregarnos, como alguno tiene por costumbre. Esta exhortación, hermano mío, déjame decirte, amén, ¿que qué? Que tenemos que, como dijimos, considerarnos, perdón, que me he adelantado demasiado y esto es por la emoción. El Espíritu Santo nos dice en el versículo 24, que lo vamos a resaltar, que dice, y considerémonos unos a otros, dice, ¿para qué? Para estimularnos. ¿A qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso el Espíritu Santo dice, primero las buenas obras y después van después del amor. Lo voy a volver a repetir. Las buenas obras van después del amor. Por eso el versículo 24 dice, como dijimos, dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras es el resultado del amor, es la práctica del amor, es el resultado de nuestra vida de oración, de consagración, de piedad. Entonces, como fruto son las buenas obras, porque las buenas obras son el fruto del ferviente amor. Amén. Ahora sí podemos seguir avanzando y vemos el punto 2 que dice, no dejando de congregarnos. Esta exhortación tiene una matiz claramente congregacional. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Te lo voy a volver a repetir. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Este desánimo empieza cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia no se exhortan los unos a los otros en amor. Algunas personas solo van a la iglesia porque sienten la necesidad en ese momento. Las personas solamente van por la necesidad, pero la verdadera motivación para ir a la iglesia debe ser el de obedecer a Dios y el de dar a otros. Amén. Lo voy a volver a repetir. Muchas personas van a la iglesia porque tienen una necesidad y eso está bien, pero la verdadera y original motivación por la cual hemos de ir a la iglesia es de obedecer a Dios y el de entregarnos a otros, porque como dice la palabra de Dios, todos somos miembros los unos
de los otros. Debemos reunirnos como hijos de Dios para alentarnos mutuamente, hermano mío. Evidentemente no siempre vamos a estar dentro de la iglesia de la misma manera, con el mismo ánimo, porque a veces estamos en pruebas y las pruebas son necesarias para el crecimiento y la madurez de nuestras vidas. Pero para eso, cuando estamos desanimados, es cuando más necesitamos de estar en medio de la iglesia para que por medio de los hermanos ese ánimo que solo viene por medio y a través del Espíritu Santo pueda alcanzar nuestras vidas y nuestros corazones, para alentarnos mutuamente a no rendirnos. ¿Contra qué? Contra la oleada de desánimos que hoy hay en el mundo. Hermano mío, hay una oleada tan grande de desánimo que por eso hay tanta depresión, por eso entonces le dan cabida al espíritu de suicidio, por eso hay muchos suicidios por causa de depresión, por causa del desánimo. Y déjame decirte esto, hermano, no dejes de congregarte, porque donde tú vas a crecer verdaderamente es en la iglesia de Cristo, es en la iglesia. Y déjame, tú te preguntarás, porque yo también nos preguntamos, ¿para qué nos reunimos? Pues mira, déjame explicarte y darte 5 puntos y pautas del por qué y para qué nos congregamos. Nos congregamos, punto 1, nos reunimos para darle gloria a Dios. Lo voy a volver a repetir a punto 1. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Este es el punto principal y fundamental por el cual nos reunimos, porque a Él le tenemos que dar la gloria por lo que ha hecho el Padre y su Hijo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, cargó nuestros pecados, una vez más lo voy a repetir, y no me voy a cansar de decir este mensaje. El Padre entregó al Hijo para cargar en Él nuestros pecados y para abrir un camino y que podamos tener en comunión con nosotros. Si al Padre le ha costado al Hijo, si al Hijo le ha costado la vida, nosotros no tenemos excusa para decirnos que cuesta congregarnos, cuando ese es el objetivo principal por el cual nos ha salvado Dios, para formar en sí un pueblo santo que le adore, que le sirva, y poder nosotros así somos beneficiados con la promesa del Padre, la presencia y compañía del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Punto 2. Nos reunimos también para recibir de Dios. ¿Y qué es lo que recibimos? Lo que dice Efesios 3:20. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recibimos toda la plenitud de Dios. En el momento en que tú vas a la iglesia, en el momento en que tú estás dando la gloria a Dios, en el momento en el que tú te rindes, Dios te está llenando de toda su plenitud. Y al momento en que tú te estás llenando de su plenitud, hermano mío, la sanidad para tu alma, el fortalecimiento, el renuevo para tu mente, la restauración para tu vida, el Espíritu Santo empieza a obrar a ti en el momento en que lo pasen. ¿Por qué? Porque hay misterios que son revelados en lo espiritual cuando tú te rindes y vas a la iglesia para darle gloria a Dios. Puedes ir desanimado, sales lleno de la palabra, de la presencia de Dios. Puedes ir herido por una situación, el Señor te consuela, te da esperanza, te da fuerza y va restaurando tu vida. Hermano mío, por eso la importancia de congregarnos. Por eso Satanás no quiere que nosotros nos congreguemos, porque quiere alejarnos, como el lobo cuando ve la manada de las ovejas y va apartando de sí la que es más débil o la que es más pequeña, la que es más madura, la que es más pequeña. ¿Para qué? Para devorarla. Recuerda que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjame decirte algo, tú tienes que ser de los que se paran delante y decirte, conmigo no va a ser, conmigo no va a ser, porque yo me levanto en fe en el nombre de Jesús, porque yo me fortalezco en fe, me voy a la iglesia aunque mi cuerpo no quiera, aunque no tenga ganas, y me voy para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Recordemos esto, hermano mío, que Dios lo llena todo en todo. Amén. Punto 3. Nos reunimos para animarnos unos a otros
por nuestra fe y valores compartidos. Nos reunimos por la fe para dar testimonio, porque por el testimonio de mi hermano mi fe es fortalecida. Si yo estoy desanimado, por la palabra de un hermano puedo encontrar aliento, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Por eso dice la Biblia, por eso dice las Escrituras, que todos somos miembros los unos de los otros, porque hay algo en ti, hay algo en tu vida que yo necesito, para cuando yo estoy debilitado, tu palabra, tu consejo, tu ánimo puede levantar mi ánimo. Entonces así se manifiesta la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso dice que nos reunimos para animarnos unos a otros. Amén. Punto 4. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. ¿De qué manera? Mira, hermano mío, estoy necesitado, por favor, ora por mí. Y siempre hay alguien en el cual va a orar. Y por medio de esa oración, Dios te va a fortalecer, te va a conceder la petición que tiene o te va a ayudar a orar por esa necesidad que tienes. Amén. Por eso es importante reunirte para bendecirnos unos a otros. Punto 5. Nos reunimos para crecer juntos en unidad y en amor con toda humildad y mansedumbre. Amén. Nos reunimos, voy a volver a repetir el quinto. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. Nos reunimos para crecer juntos en unidad, en amor, con toda humildad y mansedumbre. Para eso nosotros nos reunimos. Amén. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué es la necesidad de reunirme? ¿Para qué la necesidad de que yo vaya a la iglesia, de que me congregue? ¿Para qué? Pues déjame decirte, la Escritura misma contesta esa pregunta. La Biblia misma nos lo dice. ¿Dónde? En Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 21, dice así: ¿para qué la importancia de reunirnos, de congregarnos? Para que habite Cristo, dice el versículo 17, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Otra vez la palabra amor. El fundamento principal de la iglesia es el amor. Seáis, versículo 18, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es en la unidad, en la congregación, en el culto, en medio de la iglesia, donde vamos a comprender esto. ¿Qué vamos a comprender? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, dice la Escritura, el amor de Cristo que excede, el amor de Cristo excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, lo que hemos visto antes, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a la iglesia, cuando me congrego y hago mi petición y yo digo, esto no tiene solución, Dios hace nuestra petición de lo que nosotros exponemos. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso dice este versículo así, que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según dice el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo, el poder de resurrección, el poder que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre, es el mismo poder que está en nosotros. Versículo 21 de Efesios 3 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso vamos a la iglesia, por eso vamos a la iglesia, para darle gloria a Él. Amén. Vamos a volver a la palabra, porque esto también me llamó la atención. La palabra, no dejando de congregarnos. A mí me llamó la atención la palabra dejando y busqué su significado. Y dice la palabra dejando, desertar, dejar, desamparar, un alejamiento continuo. Y esto, separarnos nosotros de la iglesia, la traducción de esta palabra es la misma traducción que la que Cristo sintió cuando el Padre se apartó de Él.
se apartó de su presencia. Y Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactane. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra dejando aquí es la misma, es el mismo expresión y el mismo significado de desamparo que Cristo sintió en la cruz, cuando el Padre se tuvo que apartar de él, porque eran sobre él todos y cada uno de nuestros pecados, desde el primer de los seres humanos hasta el último. Y eso es lo que sintió el Padre. Por lo tanto, tú imagínate lo que siente el corazón de Dios cuando tú dejas de congregarte. Por eso dice: no dejando de congregarnos. La palabra dejando tiene el mismo también significado de lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 10 y 16, que dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Pero dice: Demas me ha desamparado. Nosotros provocamos un corazón, una tristeza en Dios muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, después de haber estado en la iglesia, después de haber participado de los bienes, después de que Dios ha hecho muchos testimonios en nosotros, y nosotros decimos dejar de congregarnos, dejar de participar de la iglesia, para Dios ve que nosotros no valoramos y menospreciamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Despreciamos lo que Él sufrió, lo que Él sintió, lo que Él cargó por nosotros cuando nos vamos de la iglesia, hermano. Es muy tremendo, es muy fuerte. Por eso el peligro de dejar de congregarte es un peligro de muerte. Así que déjame decirte algo. Déjame hacerte esta pregunta, hermano mío. Déjame decirte esto. ¿Qué motivo real, verdadero y justificable puede haber delante de Dios para abandonar y no asistir a la congregación, a la iglesia de Cristo? Te vuelvo a repetir la pregunta, la voy a volver a plantear y decírtela. ¿Qué motivo real, verdadero y justificable puede haber delante de Dios para abandonar y no asistir a la congregación, que es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la justificación de decirte: no, yo ya no voy por fulano, por mengano, porque esto, por lo otro, por aquí, por allí? Eso no va a prevalecer delante de la presencia de Dios. No va a durar tu justificación, porque va a caer por tierra. Mira los textos bíblicos, algunos de los que a mí me llamó la atención y los quise poner como motivo de la importancia de congregarte en la iglesia. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, cuando yo voy a la iglesia, cuando compruebo la majestad de Dios, cuando compruebo su poder, cuando compruebo que Él está ahí, cuando compruebo tanta bendición, tanto amor, y empiezo a comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, cuando dice: por eso es importante congregarte, porque allí Dios manda bendición, vida eterna, revelación y todo eso. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. No hay nada mejor, hermano mío, no hay nada mejor que estar en la presencia de Jehová, estar en la presencia de Dios, junto a todos los santos. Allí hay paz, allí hay amor, allí hay tantas bendiciones, manifestaciones. Allí es donde el reino de Dios se manifiesta, en la casa de Jehová. Por eso decía el escritor, por eso David dice: una cosa he demandado de Jehová,
y esta buscaré, solo una, que esté yo en la casa de Jehová, que es la iglesia, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, dice, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Voy a volver a repetirlo porque este texto a mí de verdad me quebranta cuando veo la iglesia de Cristo, su esposa, su amada, y dice el texto dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Cómo puedes permitirte irte de la iglesia si esto es lo que se manifiesta? Búscalo, hermano mío, en serio, búscalo. Pídele al Espíritu Santo que te revele estos tesoros. Estas son las verdaderas riquezas que hay en Cristo Jesús, la que Él nos ha otorgado gracias a su muerte en la cruz. Estas son las bendiciones y las riquezas de Cristo que tenemos para con nosotros en la iglesia. Vuelve a la casa de Dios, hermano mío, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, porque mejor es escoger un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor habitar en la casa de Jehová que estar en cualquier otro lugar, hermano mío. Por eso te digo, es la negligencia que como causa y efecto suele aliarse con una fe fingida y enferma cuando nosotros nos vamos de la iglesia. Cuando yo me aparto de la iglesia, el motivo por el cual yo me he ido de la presencia de Dios, de la congregación de los santos, de todas estas bendiciones, de todas estas riquezas, es por una negligencia que suele aliarse, como dice, con una fe fingida y enferma. Hay una fe no sincera. Hay una fe fingida, pero nosotros tenemos que buscar la fe sincera. Recuerda esto, hermano mío, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú dices que amas a Dios, tienes que buscar dónde congregarte. Porque si amas a Dios que no ve, tienes que amar a tu hermano al cual ves. Amén. Cuando nosotros nos alejamos, debe de ser por el egoísmo, la soberbia, el orgullo que hay en nosotros, hermano mío. Por eso te digo y te pido que examines tu corazón. Si en ti hay orgullo, si en ti hay soberbia, renuncia a esto. Arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios. No digas que no es posible, porque Dios puede perdonar ese pecado. Acércate a Cristo. Acércate a la iglesia. Congrégate y verás como todo dolor, tristeza, falta de perdón, Dios lo puede restaurar, hermano mío. Dios lo puede restaurar. Arregla tu relación con Dios y arregla tu relación con algún hermano que te haya herido, que te ha hecho daño. Vuelve a los brazos de Dios. Vuelve a congregarte. Amén. Por eso, hermano mío, yo te pido esto. Que no te alejes, hermano mío, porque muchas veces también, a veces decimos nosotros, y he visto casos, ay no, hoy día no voy a ir a la iglesia porque hace frío, porque llueve, porque está lloviendo, porque va a ir y a no le quiero ver. Y déjame decirte que muchas veces, y tristemente esto está pasando, lamentablemente, este es otro de los motivos. Lamentablemente, el bienestar y la comodidad material, ya sea dineros, riquezas, cosas materiales, deporte, etcétera, 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 han hecho perder la sensibilidad espiritual, endureciendo el corazón de Dios. Esto es otro de los motivos. Esto es el otro de los motivos lamentables, que muchas veces el amor al dinero, el trabajo que no me deja, a mí me ha pasado, hermano mío. Yo hubo una época en que elegí tener que trabajar y dejar de congregarme, y fueron una de las horas más oscuras de mi vida, en el cual me endurecí el corazón,
me puse amargo de carácter. Y eso no es así, hermano mío. Dios no me deja. Dios no me deja. Por eso te pido, te clamo, hermano mío, no te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia, no te vayas de la iglesia, acércate a la iglesia, acércate a la iglesia, acércate a su pueblo, congrégate, llénate. Amén. Tenemos que depender total y absolutamente de Dios. No podemos abandonar la comunión con nuestros hermanos en la fe, porque en el momento que lo hacemos, dejamos también a Dios. Amén. No podemos hacerlo, porque si nosotros dejamos de congregarnos, si ya no vamos a la iglesia, estamos desvalorando el sacrificio de Cristo en la cruz, menospreciando la obra redentora de la salvación. Cuando yo no me congrego, en el momento que dejo de ir, en el momento que se endurece mi corazón, yo no doy lugar, no valoro el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hebreos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos lo que estamos hablando, atendamos de la importancia de congregarnos y de por qué el Espíritu Santo escribió en Hebreo que no dejáramos de congregarnos, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Por eso, ¿para qué? Para no deslizarnos, tengamos atención, diligencia, precaución y todo esto, como dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. En el momento que yo me voy de la iglesia, estoy descuidando mi salvación. Y eso no te lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque te estás enfriando, hermano mío. Por eso dice el texto, y también nos da una esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 24, versículo 25 dice: volvemos, no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de Cristo. Estamos muy cerca de la venida de Cristo, hermano mío. Cristo está muy, muy cerca. Así que por eso tenemos que estimularnos al amor, a las buenas obras, a no dejar de congregarnos, a animarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando vemos, cuando observamos la venida de Cristo, eso es un consuelo para nosotros. Por eso tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque el que ha de venir, vendrá. Me llamó la atención cuando dice la palabra cuando veis. ¿Por qué? Porque es digno de destacar en el contexto actual que el verbo veis es indicativo y registra una realidad ya hecha. ¿Qué quiere decir esto? Mientras tanto, cuando veis que aquel día se acerca, o sea, una realidad inevitable. ¿Cuál es la realidad inevitable? La venida inminente de Cristo Jesús a por su iglesia. Recuerda que Él no viene por cristianos individuales, sino viene por su pueblo, por su amada, por un grupo de gente que está congregando, perseverando en la oración, en el ayuno, para llenar sus vasijas de aceite. Es así como tiene que estar. Ah, no, pero yo ayuno en mi casa solo, no me congrego, no veo a mi hermano. Déjame decirte que así no te vas con Cristo. Así te vas a quedar. Ah, no, pero yo me reúno por TikTok en la iglesia virtual y yo no salgo de mi casa porque no quiero ver a nadie. Tampoco te vas a ir con Cristo. Te vas
a quedar, hermano mío. Entonces, por eso te digo, esto es lo que la palabra de Dios dice. Si el Espíritu Santo escribió esto aquí, si el Espíritu Santo nos está pidiendo que persistamos en la congregación de los santos, y esto es lo que ha establecido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano mío, dejemos de ser rebeldes ya de una vez y practiquemos la obediencia, arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos a la iglesia. Debemos y tenemos que vivir como si el amanecer del día estuviera tan cerca que su llegada estaba solo más allá del horizonte. Es como el amanecer, tú estás de noche, pero sabes que los primeros claros del sol indican que va a amanecer. La venida de Cristo, si tú observas todo lo que está pasando, ya está llegando. Por lo tanto, hermano mío, déjame decirte y hacerte estas preguntas. Si Cristo viniera, si sonara la trompeta, ¿te vas con Él o te quedas? ¿Qué sería lo que realmente pasaría? ¿Te irías con Él o te quedarías? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano mío. Perseverar, estar velando en unidad dentro de la iglesia, en la congregación de los santos. Así que déjame decirte que se vaya de ti toda mentira del diablo, que no necesitas de la iglesia, porque la iglesia es necesaria, porque Cristo viene a por una iglesia. Amén. Y ya para acabar, hermano mío, ya para acabar, déjame decirte esto, que cada generación cristiana y sucesiva está llamada a vivir como la iglesia del tiempo del fin. Somos la iglesia del tiempo del fin, hermano mío. Por lo tanto, congrégate en tu iglesia. Busca una iglesia donde congregarte. Pídele al Espíritu Santo primeramente que perdone tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón. Busca una iglesia, congrégate, porque a por esa iglesia va a venir Cristo. No va a ir a tu casa a buscarte si no te estás congregando. Va a ir a buscarte si eres parte del cuerpo de Cristo. Hermano mío, no dejes de congregarte. No dejen de congregarse. Si estás pensando en dejar de ir a la iglesia, valora este mensaje, valora este testimonio, porque esto no es invención mía, sino un mensaje que el Espíritu Santo te está transmitiendo para llamarnos a valorar la importancia del sacrificio en la cruz y del de congregarnos en medio de su iglesia. No dejemos de congregarnos. Ora, pide al Espíritu Santo que abra los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que la iglesia, la novia de Cristo, sea revelada en tu vida y puedas amarla como Dios la ama. Si quieres tener un corazón conforme al de Dios, comienza por amar a la iglesia de Cristo, que no es perfecta. Yo tampoco soy perfecto. Que veo problemas, esos problemas que ves en los demás, primeramente están en ti, porque así lo dice la palabra de Dios. La iglesia es por lo que Cristo dio la vida. La iglesia es por lo que Cristo dio la vida. Y puso claramente el ejemplo del matrimonio. Así es como Cristo ve la iglesia. Efesios 5, capítulos del 22 al 26 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no es ser machista. Esto está hablando de que nosotros somos parte de la iglesia y tenemos que estar sujetos a Cristo, que es la cabeza, sujeto a la iglesia, sujeto a nuestros pastores, sujetos a las autoridades que Él ha determinado en medio de la iglesia. ¿Por qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Vuelvo a repetirlo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, maridos, esto no es para yo soy el que manda. Si quieres tú ser un verdadero marido, empieza a ser como Cristo. Ama a tu esposa y da la vida por ella. Restáurala, ámala, cuídala. Porque Cristo hace lo mismo con la iglesia. Con una iglesia que encima no es fiel muchas veces. Y aún así Cristo dio la vida por ella. Le tiene paciencia, la ama, la cuida, la restaura, la sostiene, la solventa. Así, marido, tenemos que amar a nuestras esposas. Bendito sea Dios.
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia sujeta a Cristo, nosotros sujetos los unos a los otros en amor. Mirad qué ejemplo que dio Cristo, el amor de un marido por una mujer. Así nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, así nosotros tenemos que amar a nuestra iglesia, a nuestra familia, porque la iglesia es la familia de Dios. Versículo 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así tenemos que amar a nuestras esposas, valorar esto de que Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella, dice. Dio su vida por la iglesia, dio su vida por cada uno de nosotros, pero también dio su vida por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Así ha santificado Cristo a su pueblo, así ha santificado Cristo a su iglesia. Es un tremendo tesoro celestial en medio de la tierra. Por eso, hermano mío, déjame decirte esto, y con estos otros 5 puntos acabo ya. Déjame decirte esto para concluir. A Dios no se le puede conocer sin la iglesia. La iglesia no es un proyecto humano, sino una obra de Dios. Un cristiano sin la iglesia es un cristiano sin poder y moribundo. La iglesia es el tren de la salvación. El cristianismo sin la iglesia está sin el Espíritu Santo y sin Cristo. Voy a volver a repetir estos 5 puntos. A Dios no se le puede conocer sin la iglesia. La iglesia, punto 2, no es un proyecto humano, sino una obra de Dios. Este es el más importante de todo. La iglesia no es un proyecto humano, sino una obra de Dios. Un cristianismo sin la iglesia, punto 3, es un cristianismo sin poder y moribundo. Punto 4, la iglesia es el tren de la salvación. Punto 5, el cristianismo sin la iglesia está sin el Espíritu Santo y sin Cristo. Así que, hermano mío, déjame decirte esto. Últimas palabras ya para acabar y acabamos con la oración. Cristo murió por la iglesia. Murió por ti, pero murió por la iglesia para santificarla y cuidarla, como dice Efesios. Así que déjame decirte que todo ese pensamiento, todos esos rencores que tienes, quizás, rencor o todo eso que tienes en contra de la iglesia verdadera de Cristo, no es verdad. Porque la palabra de Dios así lo dice. Lo que hemos hablado, lo que el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha mostrado acerca de la iglesia es importante. Por eso te vuelvo a repetir lo que decía Hebreos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras vienen como consecuencia del amor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mala, pésima y la peor es de las costumbres, dejar de congregarte. Exhortándonos, tanto más que cuando aquel día se acerca, el Señor está cerca, ya viene, por lo tanto no dejes de congregar. Si en esta hora esa es tu situación, si te pasa, mira, déjame decirte, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y dile al Espíritu Santo que te revele la iglesia y te muestre dónde has de congregarte, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Señor y Padre, te doy gracias por este mensaje, por tu palabra, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por tu amada, por tu esposa, por tu amiga. Gracias, Señor, por cómo la cuidas, la provee, la sostiene, la mantiene, le perdona sus iniquidades, les perdona sus pecados. Gracias, Espíritu Santo, porque tú guías a tu pueblo, a tu iglesia, con la cabeza que es Cristo hacia toda la verdad, hasta que todos, como dice la Escritura, lleguemos al conocimiento pleno de toda la plenitud de Cristo. Así que, Padre, en esta hora pido por todos los que están viendo, escuchando y oyendo este mensaje. Señor, que tú mandes espíritu de sabiduría, de revelación. Espíritu Santo, que tú convenzas en esta hora justicia, juicio y pecado, para que puedas producir en ellos un profundo arrepentimiento, Señor, para que sea restaurada
su relación contigo y para que puedan participar en la iglesia. Y para todos aquellos que ya estén en la iglesia, Señor, que tú envíes la revelación de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tu amada por la cual diste tu vida. Señor, gracias por este mensaje. Bendigo a cada uno de los que están viendo, de los que lo verán, Señor, y de todos aquellos de los que lo van a ver. Señor, te pedimos que nos ayudes a enseñarnos a darte la gloria merecida, Señor, para que así podamos ser llenos de toda, como dice tu palabra, de toda la plenitud de Dios, para que tú te manifiestes en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Paséate por medio de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias por tu sustento y cuidado. Sabemos que estás cerca. Ayúdanos a estar velando, Señor, preparándonos para tu venida. Gracias porque este es el año, el tiempo del derramar de tu Espíritu Santo. Señor, haz de nosotros un vaso nuevo, un odre nuevo, donde tú puedas derramar de tu presencia, Señor. Desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, Señor, fe. Todas aquellas virtudes del Espíritu Santo sean desarrolladas en nuestras vidas, Padre. Que confiesen las personas tu nombre, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre. Y en tu nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, bajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por esto. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano mío, que Dios te bendiga y gracias por tu entusiasmo.